Welcome to the Startup Grind. Bienvenida a Monterrey. ¿Cómo ves Monterrey? Muy bien, hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Oye, pues muy bien, bienvenida. Y en Startup Grind normalmente empezamos con que nos cuentes un poquito de ti. Pues vienes de papás emprendedores, no vienes de papás emprendedores y cómo fue un poquito tu infancia. Perfecto, bueno, entonces para arrancar, yo soy Cristina, como decimos, soy también fundadora de Conecta. Arrancamos, entonces les platico un poco sobre mi background y un poco de, ya después, cómo empezamos la empresa, un poco de mi experiencia también como emprendedora. Bueno, entonces yo nací en Vancouver, Canadá. No soy mexicana, mexicana quizás de corazón, pero entonces tengo todavía un acento pues grande, pero nací en Vancouver, en Canadá. Estudié en Waterloo, que es una ciudad pequeña fuera de Toronto. Para los que no han ido a Canadá, es un país súper grande, entonces de Vancouver a Toronto estamos hablando de un vuelo de 5 horas, ¿no? Entonces me fui a estudiar en Waterloo porque pues tienen un programa increíble de casi practicante, se llama Co-op, y básicamente como ingeniero tienes que estudiar 4 meses y después conseguir trabajo y después estudiar y después trabajar. Entonces una vez que terminas, ya llevas 2 años de experiencia profesional. Entonces para mí fue una experiencia pues excelente, y un poco de lo que en mi caso me tocó ir a la India, a África, a Japón, hacer un poco de investment banking, desarrollar software para el enterprise, hacer un poco de todo, ¿no? Incluso estuve pues apoyando a la comunidad en un ONG, en un pueblito en África. Entonces fue la verdad una muy buena experiencia, y pues terminando mi carrera como ingeniera en sistemas, pues tenía una idea mucho más pues definida y pues completa de lo que quería hacer. Oye, muy bien. Y entonces acabaste tu carrera y ¿cuándo empiezas o cuándo tienes el primer contacto con la idea de Conecta? Bueno, entonces en mi último año tuve pues oportunidad de estudiar por intercambio en Tec de Monterrey, aquí pues en el campus principal. En ese entonces había salido ya de una startup que tenía en Waterloo, que era de aplicaciones móviles. Entonces desarrollamos para BlackBerry, que en su momento era pues, más cool. Y salí totalmente de la empresa, o sea, sin acciones, sin participación. Me di cuenta de pues, qué tan difícil pues, crear algo pues, desde cero, ¿no? ¿Quién aquí tiene pues, un startup o que en su momento empezó algo desde cero? O sea, para entender. Pues saben que es la aventura más difícil en el mundo, ¿no? Si no te apasiona lo que estás haciendo, pues no vale la pena. Entonces, salí totalmente de la startup, y cuando estuve en Monterrey, ellos en esa startup empezaron a tener pues mucho éxito. Entonces, en 3 días, bueno, un par de días, tuvieron pues casi 3 millones de descargas de sus aplicaciones. Crasharon sus servidores, básicamente. Y unos años después levantaron pues, 10 millones de dólares de los mejores pues, inversionistas en el mundo, ¿no? De Union Square Ventures, Fred Wilson. Entonces les fue súper bien. Entonces quizás fue error de mi parte. Y hoy en día son la competencia de WhatsApp, ¿no? Entonces
Y también vi muchas startups de Waterloo, de mis amigos que vendían sus empresas a Google. Y vi también un amigo mío empezó, pues, no sé si conocen Pebble, es un smartwatch. Entonces mi amigo hizo Pebble, entonces como que regresando de Waterloo, o de Monterrey a Waterloo, con un ambiente pues así, ¿no? O sea, yo también dije, pues yo puedo. Entonces como me quedé con muchas ganas, o sea, una inquietud, y fui a Waterloo con quien es mi socio, mi CTO, y regresando a Waterloo conocí a pues, quien era el único mexicano en mi carrera y que también pues, es mi otro socio, mi CEO. Y pues empezamos a platicar, ¿no? Y nos dimos cuenta entre los tres que en México tenemos una oportunidad muchísimo más grande para pues, empezar una empresa de tecnología, ¿no? Entonces para nosotros fue muy clara la decisión. Decimos que pues, pensamos de que el mercado en Silicon Valley, de Canadá y de Estados Unidos era mucho más saturado de startups con pues, ideas no tan ambiciosas. Y en lo personal, o sea, yo no quería crear el siguiente Tinder para perros, aunque suena muy bien. Pues andaba buscando un impacto, ¿no? Entonces quería dedicar pues unos años de mi vida a algo que iba a tener impacto en la vida pues real, entonces decidimos pues mejor quedamos en México. Y en Resumen probamos muchas, entonces quedamos en la Ciudad de México, los tres, y probamos como muchos modelos de negocios. No les voy a contar de todo lo que hicimos, pero escribimos como mucho código. Un producto que teníamos era muy similar a lo que es Shopify, no sé si conocen. Entonces es una plataforma de e-commerce que te permite pues, vender productos y servicios pues, de manera fácil y rápida, ¿no? Y nos fue muy bien. Y vamos poco a poco pues, creciendo la base de clientes. Pues llegamos a rentabilidad. Éramos 3 personas, o sea, no teníamos muchos costos, pero nos fue bastante bien. Tuvimos el apoyo de 500 startups y, o sea, íbamos bien, pero siempre tuvimos problemas en el lado de pagos, que nuestros clientes no nos pudieron pagar, que no nos llegaron depósitos, que llegaron reclamaciones y contracargos de clientes que identificamos como reales y válidos y no teníamos manera de ganar la disputa. Entonces, como nos dimos cuenta que el sistema fue un poco roto y que para poder nosotros escalar el negocio, pues alguien tiene que resolver el problema, ¿no? Entonces probamos pues todas las opciones en el mercado. Pues no mencionamos nombres, pero pues hace 4 años probamos todas las soluciones en el mercado y bueno, entonces integramos por ejemplo PayPal, integramos Dinero Mail y pues los mismos problemas, ¿no? Que no tuvimos una buena experiencia en Resumen. Y entonces fue un dolor fuerte para nosotros, para el negocio. Entonces decidimos, pues vamos a resolver eso. Entonces hablamos con los bancos, fue un proceso, nos pidieron pues fianza, por ejemplo, que es un seguro, nos pidieron como muchos requisitos, pero decimos que pues vamos a empezar el producto porque si no, pues no vamos a poder avanzar como negocio. Entonces, como empezamos a desarrollar el producto y básicamente levantamos una ronda nada más para pues, pagar la fianza y nos fue muy bien. Nos dimos cuenta ya un poco después de
pues, la parte más atractiva y la parte del negocio que más pidió el mercado, más pidieron los clientes, pues fue la parte de pagos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no teníamos como, aparte del software de e-commerce, manejamos como dos modelos de negocio, ¿no? De la parte de pagos y la parte de e-commerce. Entonces, en un inicio utilizamos la parte de pagos con todas las tiendas que manejamos y decidimos, pues, hay que enfocar en una sola cosa, que fue una decisión, pues, muy natural. Entonces, matamos la parte de e-commerce. Y no, imagínate tener una fuente de ingresos estable, recurrente, y de un día a otro, pues, matarlo, ¿no? Entonces fue una decisión, pues, un poco difícil, pero enfocamos 100% en el lado de pagos. También Shopify, pues, entró al mercado mexicano, entonces nosotros migramos todos los clientes que teníamos a Shopify, y Shopify, pues, de su lado integraron nuestro servicio como primer motor de pagos en México. Entonces fue una decisión, pues, muy natural y, pues, hicimos las primeras contrataciones a un diseñador. Nosotros somos ingenieros, entonces, y contratamos a otro programador. Entonces enfocamos ya unos 4 años después, enfocamos 100% en pagos, que es lo que tenemos como producto, pues, hoy en día, con, pues, millones de transacciones y miles de clientes. Entonces, como que en un resumen muy pequeño, eso es como empezamos y cómo nació la idea. Oye, ¿y cómo empezaron, digo, regresando un poquitito atrás en el tema de Conecta, ya que deciden, vamos a hacer ahora un motor de pagos, e-commerce ya no? ¿Qué es lo que se encuentran en términos de clientes? O sea, ¿qué clientes empiezan a buscar o dónde encontraron sus primeros clientes? Y de ahí, ¿dónde crees que fue el primer punto en el que dijeron, ahora sí ya no están llegando solos los clientes y no tenemos que ir a captarlos? En un inicio éramos nuestro cliente más grande, entonces utilizamos el método de pagos para todas las tiendas en la plataforma de e-commerce. Cuando empezamos a enfocarnos 100% en pagos, salimos a ver las necesidades del mercado, buscamos clientes, obviamente, con la necesidad de que ya han tenido como PayPal, por ejemplo, que han utilizado otros servicios en el mercado. Buscamos todos tipos de negocios, todos tipos de verticales. Tenemos, por ejemplo, pues, hoy en día Coca-Cola, con un proyecto súper interesante de Coca-Cola a tu casa. Tenemos Yaxi, que es algo como Uber. Tenemos también las tiendas de brick and mortar, por ejemplo, Tommy Hilfiger. Tenemos el gobierno. Entonces no enfocamos en un solo vertical. Yo creo que simplemente buscamos al cliente que quiere optimizar sus ventas y que vemos que podemos tener pues un impacto. Si tú pensaras en cuando ustedes en el e-commerce buscaron medios de pago y los problemas que tuvieron con Dinero Mail o con PayPal o con todos estos, ¿qué crees que hubieras pensado tú de Conecta si hubiera existido en ese momento? Y para eso, pues, como ver, o sea, Conecta, ¿realmente crees que en ese sentido te hubiera parecido suficiente? O sea, en ese momento hubieras dicho, ¿sabes qué? Conecta claramente es diferente a Dinero Mail y claramente es diferente a PayPal. ¿Y por qué crees que es claramente distinto? Nosotros tuvimos muchos problemas en un inicio utilizando simplemente el producto, el proceso de integración, a diferencia de, como PayPal mencionas, Mercado Pago, nosotros ofrecemos un servicio white label, entonces en el sentido de que para un cliente comprando, pues no te das cuenta de Conecta comprando en el sitio de Coca-Cola, por ejemplo. Entonces,
a diferencia de PayPal, en donde pues, necesitas una cuenta de PayPal, tienes que ir a la página de PayPal, con nosotros es pues, totalmente transparente. Y cuando empezamos no teníamos como muchas opciones como programador, y como programador lo que a mí me importa es pues, tener control de la experiencia del cliente, ¿no? Del comprador. Entonces, Okay. Oye, y otra cosa que nos preguntan o que sale mucho tema en eventos nuestros es como que pocos desarrolladores se animan a hacer un negocio, ¿no? Como que más bien a lo mejor son más de la idea de decir, déjame hacer un producto, aunque no sé exactamente qué hacer con él. ¿De tu equipo, o qué crees que es lo que pasó en tu equipo, que un grupo de ingenieros pues decidieron tener como más visión en tema de hacer la empresa, de hacer la startup y no solo decir, pues hagamos una API y a lo mejor un día se la podemos vender a alguien o rentar a alguien o por el estilo? Nosotros nos dimos cuenta de México, o sea, nos dimos cuenta por ejemplo, si estamos hablando de e-commerce, en el mercado e-commerce sigue siendo un porcentaje muy pequeño de todas las ventas. Si consideramos ventas en efectivo, ventas con tarjeta presente, en México es menos de 1%. En Canadá y Inglaterra, pues estamos hablando de más de 15% del mercado. Si hablamos de pagos, entonces de la oportunidad en e-commerce es gigante. Yo no entiendo por qué pues muchos startuperos se animan a ir a otros lados porque tenemos una oportunidad pues, bastante grande en e-commerce, en pagos. Ya hablando un poco más en términos técnicos, México, por ejemplo, es uno de los países más fraudulentos en el mundo. Entonces, tenemos como muchos retos. Por ejemplo, en promedio, en base del reporte que salió de Visa hace unos meses, en promedio hay 1.9% de contracargos. Entonces, todos saben que es un contracargo. Si es una reclamación, es una devolución forzosa por parte del derechohabiente. Entonces, en México, ¿por qué hay 3 veces más contracargos que Estados Unidos? Porque hay hasta 6 veces más rechazos de las transacciones. Entonces, para mí son retos muy grandes y muy interesantes. Entonces, como identificamos con estos retos como ingenieros, pero también a grandes rasgos nosotros estamos en un lugar pues, muy interesante y pues llegamos a un buen momento, creo. Oye, y en términos, por ejemplo, digo, ahí el tema de e-commerce, pero por ejemplo en el tema de negocios que son más como un SaaS, o sea, como una suscripción, en ese sentido, pues normalmente ha sido un tema un poco olvidado en México porque a lo mejor no hay mucha gente que lo requiera. ¿Y ustedes qué están pensando hacer o qué tienen ya habilitado para temas de suscripción? Donde tú quieres decir, yo quiero suscribirme y pagar 200 pesos al mes, pero no quiero meterme yo como cliente una vez al mes y decir pago y pago y pago. Entonces, ¿qué crees que se pudiera hacer o qué están haciendo ya en ese tema? Tenemos algunos proyectos muy interesantes, por ejemplo, Teletón, Alcance Digital. El tema de donaciones, pues no ha habido como muchos cambios en el mercado y cuando nosotros podemos como sentarnos con esas instituciones que ya tienen como una experiencia de checkout, siempre buscamos la manera de pues, optimizar las ventas y imagínate si nosotros encargamos de la seguridad, ellos no tienen que preocupar que nosotros estamos tokenizando, guardando de manera segura datos muy sensibles. Entonces, te permite como pensar en, por ejemplo, la experiencia de Uber, ¿no? Que es una experiencia pues, de compra excelente. O sea, no estás pensando en dónde están guardando mis datos, no están pensando en el tema de fraude. Entonces, con instituciones que ya tienen mucho tiempo en el mercado, nosotros pues siempre ha sido muy interesante sentarnos al lado de ellos y platicarles sobre las buenas prácticas. Entonces, por ejemplo, hemos visto con un pago on demand, que es básicamente
como el one-click checkout. Tú entras a la tienda y ya están guardados los datos y hemos visto como un aumento en ventas hasta 20% en ciertos negocios. Entonces son buenas prácticas que nosotros pues, podemos comunicar a esos clientes en cuanto al tema de lo que dices de suscripciones y pagos recurrentes. Ok. Ahora eso es, digamos que todo lo que hemos platicado es más como para clientes, pues empresas pequeñas o las famosas pymes y todo esto, pero ¿qué han pensado hacer respecto a casos como el de Coca-Cola o empresas mucho más grandes que aparte tienen, pues más allá de las necesidades técnicas, también tienen, por ejemplo, en México cosas de que, pues es que esto tiene que correr en nuestros servidores. ¿Sabes qué conectas? Si vas a procesar tarjetas, necesito que estén en servidores de nuestra empresa. O sea, ¿qué tanto se han topado con que empresas grandes tengan políticas a lo mejor digitales muy antiguas para operar con ellos? Muy buena pregunta. A lo mejor no tengo buena respuesta. Nosotros estamos en una etapa de crecimiento. Como les comentaba, hay retos en el mercado. Entonces queremos enfocarnos en lo que hacemos bien, lo que sabemos. Nos ha llegado algunos casos en donde quizás a lo mejor teníamos una oportunidad con el cliente, pero en esta etapa también puedes seleccionar a tus clientes. O sea, no todos los clientes en el mercado tengan un fit, básicamente. Entonces, yo creo que nosotros cuidamos muy bien el proceso de calificar al cliente, el proceso de prospectación, para saber si es un cliente en donde podemos agregar valor. Entonces, sí hemos identificado como clientes que manejan quizás procesos un poco más tradicionales, en donde quizás nosotros no podemos tener el impacto que queremos. Oye, ¿y qué otras industrias funcionan distinto en términos de pagos? O sea, por ejemplo, el e-commerce creo que es de las industrias probablemente más fáciles en términos de pagos, porque es un carrito y lo compras y se acabó. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con temas imaginando temas a lo mejor un poco más complejos? Por ejemplo, una escuela que cobra una colegiatura y que quiere de un día para otro aceptar pagos en línea. O sea, ¿es la misma integración? ¿Tiene distintas condiciones? ¿O sigue básicamente el mismo esquema? Tenemos un proceso pues transparente de desarrollo. Toda la documentación técnica está en nuestra página. El tema aquí es nosotros no ofrecemos servicios de desarrollo, entonces buscamos apoyo de agencias en el mercado porque nosotros tan cual no nos metimos en el desarrollo. Entonces el cliente tiene que tener un equipo de programación, pero el proceso es distinto en el lado comercial, en el tema de capacitación. Cuando estamos hablando de volúmenes distintos, nosotros tenemos un proceso de account management, un proceso de capacitación un poco distinto, pero el proceso de integración es similar. A cualquier negocio de una pyme utilizando Shopify a un enterprise con un ciclo de desarrollo de 6 meses. Básicamente, pues cuando hay tiendas que simplemente utilizan un plugin, que es un proceso mucho más fácil para arrancar con nosotros, pues el ciclo de lanzamiento es mucho más corto, pero cuando es un proceso de desarrollo, pues es básicamente el mismo proceso. Ok, ahora sí, pues si te parece vamos a platicar un poquito del tema más complicado, creo yo, en este tema, que es el tema de fraudes y de contracargos y todo esto. Y primero me gustaría que tú les platicaras aquí a todos los que están aquí un poquito cuál es el estatus actual, o sea, ¿qué pasa? Porque a veces hay esta confusión, ¿no? Decir, oye, pues es que yo no compro por internet porque me hacen fraude, esa es una parte, ¿no? Pero la otra parte es decir, ¿por qué uno pensaría, por qué conecta, por ejemplo, yo pagué a través de ahí y me llegó un contracargo, o al revés, yo tengo un negocio y conecta, pues me mandó un contracargo, no sé por qué? O sea, si puedes explicarnos rápidamente para que a todo el mundo le quede claro el tema de los contracargos, y si quieres de ahí ya le seguimos. Sí, claro. Entonces, el tema de contracargos es muy simple. Básicamente tú como comprador puedes hablar con tu banco y decir que no reconozco tal cargo, y se hace un proceso de disputa en donde el comercio, el negocio,
pues tiene que proporcionar pues documentos, una guía de envío, algo que compruebe que el negocio pues mandó su producto o el negocio pues está proporcionando el servicio, ¿no? Desafortunadamente, en base de las regulaciones actuales, hay un proceso de disputa en donde si no cuentas con un voucher, un pagaré, que es el ticket que, por ejemplo, comprando en cualquier tienda física con lector, si no cuentas con un voucher, pues es muy difícil ganar en general una disputa. Pero si cuentas con un pago firmado por el cliente, hay una posibilidad de que ganes la disputa, ¿no? Desafortunadamente nosotros somos intermediarios en ese sentido. Obviamente pues siempre batallamos por parte del negocio, pero tenemos que también cumplir con las regulaciones. Entonces, antes de que entramos al tema de contracargos, nosotros enfocamos en, antes de que haya un proceso de disputa, un proceso de reclamación, nosotros contamos con un sistema de antifraude. Entonces, tenemos filtros en donde pues, podemos saber patrones y podemos evitar que suceda cualquier disputa, ¿no? Enfocamos pues casi 80%, 90% del negocio, de hecho, en el tema de pues, inteligencia de antifraude. Desafortunadamente les comentaba sobre el estatus actual en México, de que en México hay 3 veces más fraude que Estados Unidos, ¿no? Desafortunadamente no existe sistemas, por ejemplo, AVS, que es Address Verification System, que es un sistema que existe en cualquier otro mercado como Estados Unidos, en donde puedes saber si el cliente está relacionado a un código postal o alguna dirección. En México no tenemos disponible esa herramienta, que es tan importante, o sea, tan básica. Entonces, nosotros como tuvimos que empezar todo desde cero, los filtros de antifraude que incluimos son parte de nuestro servicio, entonces no hay pues ningún costo extra. Entonces, implementamos básicamente esas medidas para poder proteger el negocio y evitar que contracargos sucedan. ¿Cuál crees que sería la solución? O sea, bueno, ¿cuál te ocurre técnicamente, ahora sí un poco más técnicamente, que sería como la solución más sencilla de implementar? De nuestro lado, ¿se te refieres El lado a...? de quien sea, o sea, si tú te pudieras sentar a lo mejor con los bancos o con la comisión bancaria y te dijeran, a ver, Cristina, ¿cuál crees que sea tú la forma más fácil de ponerle solución a esto? Qué bueno que tengo el micrófono ahí. Espero que alguien más me escuche. Es una pregunta súper delicada. Nosotros creo que al final de cuentas tenemos que ofrecer el servicio en base a lo que existe. Tenemos que trabajar con las instituciones financieras y las regulaciones. Simplemente el tema de que tienes que entregar un pagaré firmado cuando no tienes interacción con el cliente, pues no tiene mucho sentido para un comercio de e-commerce, ¿no? Entonces, definitivamente las regulaciones, pues nos toca pues, cambiar en el lado como regulatorio. El hecho de que pues, no tenemos AVS, que es Address Verification System, lo que les explicaba, pues es preocupante. Eso es lo que me quita el sueño más que nada. Entonces, no es tanto, pues decía antes, la competencia o cualquier otra necesidad del negocio, es simplemente algo que debemos tener en el mercado. Definitivamente, si llegamos a tener ABS, y creo que ya estamos al otro lado, ¿no? Cada vez cuando nosotros crezcamos, sabemos más sobre los terratenientes, tenemos más inteligencia, entonces no me preocupa
mucho de la competencia, o sea, al contrario, cuando hay más jugadores, cuando Amazon está entrando, a nosotros nos beneficia mucho. Entonces yo creo que es una etapa de crecimiento del mercado en general. Para decirte como una sola respuesta, sería pues un cambio grande en pues, el ambiente de regulaciones. Sería herramientas por parte de las instituciones financieras, como el sistema de ABS. Y en el lado del cliente también capacitación. O sea, parte de lo que nuestra chamba es educación del cliente y educación del negocio, ¿no? Ok. Oye, Cristina, ya para acabar y pasar a las preguntas aquí del público, Conecta lo concibieron a lo mejor distinto y luego se convirtió en medio de pago y ahora ¿crees que ya este es el modelo que va a funcionar? Porque a lo mejor pensando en que sea exitoso el tema de la validación y basado en la experiencia pasada que en México los bancos, sobre todo los bancos grandes, no han hecho mucho por cambiar eso, pues a lo mejor el negocio va a estar más que en procesar transacciones, en validar o en asegurar transacciones, ¿no? Y que a lo mejor puedas ir con PayPal y decirle, pues yo te verifico tus transacciones y que a lo mejor, ¿crees que haya una posibilidad de que el negocio se transforme en eso o no? Sí, yo creo que sí, ese es el siguiente paso. También vimos una necesidad en el lado de métricas. Tenemos muchos retos, ¿no? Entonces sí podemos solucionar muchos retos del mercado, por ejemplo, de tema de rechazos. En base del reporte que les comentaba, aquí tenemos 6 veces más rechazos que Estados Unidos. Entonces son hasta 15% de las ventas que nunca vas a tener, o sea, como negocio. Y eso te duele, o sea, es algo que te afecta. Si nosotros, creo que si podemos resolver y solucionar esos retos, ya estamos al otro lado. O sea, tenemos como mucha chamba. Hay definitivamente una área de oportunidad en lo que dices del seguro. No les voy a platicar mucho porque viene más en noticias que les vamos a estar publicando. Nos interesa mucho pues métricas, como les comentaba, saber como Enterprise tenemos muchos clientes que son de ese tamaño, entonces no existe pues hoy en día, hasta que yo no estoy convencida que hay un dashboard de manera muy avanzado que para los negocios de e-commerce. Entonces definitivamente en el tema de estadísticas, de métricas hay mucha oportunidad, entonces vamos también por allá. Pero seguimos en lo que estamos haciendo. Yo creo que apenas estamos creciendo en el mercado, entonces pues tenemos muchos retos ya. Ya la última, que es la más complicada a lo mejor, pero para acabar, ¿piensan como equipo, como empresa en qué, o sea, en vender? O sea, ¿piensan eso es algo que está dentro de su estrategia, decir, oye, algún día deberíamos de vender? ¿O más bien tienen una visión de decir, esto debe de crecer en 2 años, 5 años, 10 años? O sea, un poco cómo es su visión final de esto. Yo creo que justo como les comentaba, no tenemos como muchos retos y pues estamos aquí para pues a largo plazo. O sea, no, la intención no es salir, la intención es pues si vamos a dedicar unos años de nuestra vida a solucionar esos problemas, pues todavía no quedan solucionados. Entonces nos interesa mucho ir a otros mercados, a expandir. Nos interesa pues ver otras líneas de producto que son muy relevantes, modelos que sí tienen algo que ver con... Nosotros somos un agregador para entonces explicar, cobramos por cada transacción. Ese es nuestro modelo de negocio principal.
único, pero hay muchos modelos relacionados de lo que estamos haciendo que nos interesa, pues mucho no les voy a contar mucho sobre el tema, pero hay mucho potencial en pagos. Nosotros como empresa de tecnología siempre buscamos la manera de innovar y yo creo que pagos es un mercado en donde hemos visto como muchas soluciones tradicionales y pues me encantaría poder ver un cambio en nuestro producto fuerte pues cada 6 meses, por ejemplo. Si el mercado pide algo, pues el cliente de mañana te pide Bitcoin, por ejemplo, el cliente de mañana te pide seguros, entonces pues, nosotros estamos en eso para pues, a largo plazo, ¿no? Entonces